Cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán: despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido, y déjame ir. Porque tú bien sabes el servicio que te he prestado. Pero Labán le respondió: si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Y añadió: fíjame tu salario y te lo daré. Pero Jacob le respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo, porque tenías poco antes de que yo viniera y ha aumentado hasta ser multitud. El Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho. Y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? ¿Qué te daré?, preguntó Labán. No me des nada, respondió Jacob. Volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño si tan solo haces esto por mí. Déjame pasar por entre tu rebaño hoy, apartando de él toda oveja moteada, manchada, y todos los corderos negros y las manchadas o moteadas entre las cabras, y este será mi salario. Mi honradez responderá por mí el día de mañana, cuando vengas a ver acerca de mi salario. Todo lo que no sea moteado, manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará robado. Y Labán dijo: muy bien, sea conforme a tu palabra. Aquel mismo día apartó Labán los machos cabríos, rayados o manchados, y todas las cabras moteadas o manchadas, y todo lo que tenía algo de blanco, y de entre los corderos todos los negros. Y los puso al cuidado de sus hijos, y puso una distancia de entre 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba el resto de los rebaños de Labán. Entonces Jacob tomó las varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y le sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas, y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber, y se apareaban cuando venían a beber. Así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Jacob apartó los corderos y puso los rebaños en dirección a lo rayado y todo lo negro en el rebaño de Labán. Y puso su propio rebaño aparte, no lo puso con el rebaño de Labán. Además, cada vez que los más robustos del rebaño se apareaban, Jacob ponía las varas a la vista del rebaño en los canales para que se aparearan frente a las varas. Pero cuando el rebaño era débil, no las ponía, de manera que las crías débiles vinieron a ser de Labán y las robustas de Jacob. Así prosperó el hombre en gran manera y tuvo grandes rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos. Pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. También Jacob observó la actitud de Labán, que ya no era amigable para con él como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Jacob pues envió a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba su rebaño, y les dijo: veo que el semblante de su padre no es amigable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he servido a su padre con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Sin embargo, Dios no le ha permitido perjudicarme. Si él decía: las moteadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría moteadas. Y si decía: las rayadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría rayadas. De esta manera, Dios
ha quitado el ganado al padre de ustedes y me la ha dado a mí. Y sucedió que por el tiempo cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos, vi en sueños que los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados, moteados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob. Y yo respondí, aquí estoy. Y él dijo, levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados. Puesto que he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Raquel y Lea le respondieron, ¿tenemos todavía nosotras parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? ¿No nos ha tratado como extranjeras? Pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. Ciertamente, toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y se puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado, el ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram, para ir a Isaac, su padre, a la tierra de Canaán. Mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Jacob engañó a Labán arameo al no informarle que huía. Huyó pues Jacob con todo lo que tenía, se levantó, cruzó el río Éufrates y se dirigió hacia la región montañosa de Galaad. Dijo, tengo una diapositiva en esa computadora, ¿se la puedes llevar a Betito, porfa? Gracias. Bueno, pues siguiendo con la narración de Génesis, ahora estamos situados en el capítulo 30, donde está este capítulo que es muy curioso. Llama mucho la atención esta narración por lo que está ocurriendo ahora en este panorama, después de que Jacob recibe a sus 12 hijos, dados a luz por Lea y Raquel, las 12 tribus representadas con los hijos de Raquel y Lea. Pero ahora hay otro incidente, otra narración más. Y solamente quiero enfocarme en 3 cosas que salen precisamente de la narración. Y como primer punto es que hay un nuevo contrato entre Jacob y Labán. Eso está en el capítulo 30, del versículo 25 al 43. Un nuevo contrato entre Jacob y Labán. Y esto inicia cuando nació José. El versículo 25 inicia diciendo que cuando nació José, se cumplieron los 14 años que Jacob ha venido trabajando para servir por Raquel y por Lea. Después de que se cumplen los 14 años, Jacob entonces empieza a tener el deseo de regresar a Canaán. Dios empieza a trabajar en su corazón durante esos 14 años y lo hace reflexionar. Y Jacob empieza a poner su corazón en Canaán. Y durante esos 14 años, me imagino que él estuvo esperando el momento preciso para que se cumplieran y regresar, para poder él precisamente independizarse de Labán, su tío, y empezar a proveer para su propia familia en Canaán. Pues por eso que él Jacob le dice a Labán, despídeme para que me vaya a mi lugar, a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido y déjame ir. Versículos 25 y 26. Pero lo interesante de cómo empieza esta narración en el versículo 25 es de que después de que se cumplen los 14 años que sirve Jacob por Lea y Raquel, Jacob sigue siendo el mismo pobre que llegó hace 14 años.
no tenía, después de haber trabajado, no tenía nada. 14 años trabajando y no tenía nada. Con la gran diferencia ahora, después de 14 años, que tenía ahora 12 hijos que alimentar. 11 varones y una mujer, Dina. Tenía que sostenerlos, pero no tenía nada. Y Labán, durante todo este tiempo que estuvo trabajando Jacob para él, sirviéndolo, Labán reconoce que su prosperidad se debe a que Dios lo ha bendecido por el trabajo eficiente y el trabajo diligente de Jacob. Me he dado cuenta, dice Labán, me he dado cuenta que el Señor me ha bendecido por tu causa. Versículo 27. Y cuando yo estaba estudiando esta porción, me di cuenta de algo que no está a la vista de la narración en el versículo 27. Cuando Labán le dice a Jacob, me he dado cuenta, realmente ahí en el original, en el hebreo original, la Reina Valera dice, he experimentado, y la versión que manejamos nosotros, que es la nueva versión internacional, nueva versión, las Américas, dice, me he dado cuenta, pero realmente el original dice, me he dado cuenta por adivinación que Dios me ha bendecido por causa tuya. Labán era un hombre pagano, un hombre que practicaba la idolatría, tenía unos dioses domésticos o familiares. No sabemos de qué manera él consultó una adivinador o él mismo fue el que consultó por medio de estos dioses llamados terafines. No sabemos, pero él le revela a Jacob y le dice, me he dado cuenta por adivinación que Dios, mencionó a Dios inclusive en la adivinación, que Dios me ha bendecido por tu causa. Dios me ha bendecido por tu causa. Y hermanos, eso era evidente. Era evidente, saltaba a la vista. Porque cuando Jacob llegó, Labán no era nadie. Eso era evidente. Sin embargo, este versículo está ahí para informarnos que Labán era un pagano, que Labán era un idólatra, que él practicaba la adivinación y que tenía unos dioses domésticos o familiares. Y quizás a lo mejor Jacob, sus esposas vieron esta conducta de los ídolos de Labán. No sabemos, la narración no nos dice, pero sí nos da a dar a conocer de que Labán era una idólatra. Labán tenía dioses que consultaba. Era evidente que por el trabajo eficiente de Jacob y por el cuidado que él tenía con sus rebaños, él había enriquecido. No había necesidad de consultar absolutamente a nadie. Pero Labán era un idólatra que consultaba a sus ídolos. Entonces, Labán le hace una oferta a Jacob. Labán le hace una oferta a Jacob. Y parece que en la manera en que él se lo dice, parece que estamos viendo como a un Labán muy generoso, a un Labán muy amable. Después de que Jacob le dijo, ya me voy, él le dice, no, mira, espérate tantito. ¿Cuánto quieres que te pague para que te quedes? Fíjame tu salario y yo te lo voy a dar. Y Jacob le dice, mira, Labán, tú sabes bien cómo te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo, porque tenías poco antes de que yo viniera y ha aumentado hasta ser multitud. Versículos 30 y 31. Prácticamente Jacob le está diciendo, mira, déjame ir a mi tierra, ya, tú sabes muy bien cómo te he servido, ya déjame ir a mi tierra, a mis padres, déjame independizarme y empezar a proveer para mi familia. Después de estos 14 años que Labán está inmensamente rico,
¿Cuál debería haber sido la respuesta de Labán a Jacob? Una respuesta razonable. Bueno, la respuesta, si ya la pensaste ahí rápidamente, creo que la respuesta razonable de Jacob, de Labán, hubiera sido: tienes razón, Jacob, en todo lo que has dicho. Tienes razón. Cuando tú llegaste hace 14 años, yo tenía unas cuantas cabras y ovejas, todas flacas, que pastoreaba Raquel, y ahora tengo riquezas inmensas que jamás me hubiera imaginado yo que hubiera sido ahora tan rico. Estoy agradecido con Dios y con tu trabajo. Sí, tienes razón. Toma a tus hijos, toma a tus esposas y vete a tu tierra. Esa hubiera sido la respuesta razonable de un Labán agradecido, ¿verdad? Pero no fue así. Labán estaba interesado no por Jacob. Labán estaba interesado no por Jacob, estaba interesado en la bendición que representaba Jacob para él. Y Labán, en su avaricia y en su codicia, quería enriquecerse más, no a costa de su propio trabajo, sino a costa del trabajo de Labán, de Jacob. Y le dice Jacob: ¿qué quieres? ¿Qué pides? Y Jacob le dice: mira, vamos a hacer un nuevo trato. Empecemos un nuevo trato, Labán. No me des nada. Voy a empezar de cero. Imagínate escuchar a Labán a Jacob diciéndole: no me des nada. Voy a empezar de cero. Solamente dame chance. Dame chance de empezar con un proyecto de producción y de crianza entre tus rebaños, ovejas y corderos. Ya lo leímos en los versículos 30, en el capítulo 30, en los versículos 32, dice: déjame pasar por entre todo tu rebaño hoy, ese es el trato, apartando de él toda oveja moteada, manchada, y todos los corderos negros y las manchadas o moteadas de entre las cabras. Y ese será mi salario. Mi honradez responderá por mí el día de mañana, cuando vengas a ver acerca de mi salario. Todo lo que no sea moteado, manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará un robo. Y Labán le dijo: muy bien, dice, hágase todo conforme a tu palabra. El codicioso y ambicioso Labán le dice: ya rugiste, león. No se hable más del asunto. ¿Dónde le firmo? Y acepta inmediatamente el trato. Ahora, ¿por qué este asunto de las moteadas, las manchadas, las rayadas? Las voy a apartar y voy a empezar de nuevo sin nada. Bueno, hay una razón para eso. Labán sabía, hermanos, sabía que esas ovejas y cabras multicolores o rayadas o manchadas eran raramente escasas. Y la mayoría de las ovejas eran blancas y negras. Entonces, cuando él escucha el trato que quiere hacer Jacob con él, el astuto Labán hace una movida ahí. Él hace una movida astuta, una trampa más para querer envolver a Jacob, una movida perversa. ¿Qué hace Labán? Bueno, Labán dijo: ya está, no se hable más. ¿Y qué hizo Labán? Retiró entre las ovejas y las cabras los moteados, los manchados, los rayados y los negros. ¿Ok? Los retiró. Le dijo: ahora sí, empieza. Es una movida perversa, es una movida astuta, porque
Aparte de que le quita las pocas que ya existían, que no era normal que había muchos de ese tipo, le quita las pocas que ya existía, se las da a sus hijos para que sus hijos las cuiden en sus rebaños y las manda a una distancia de 3 días. Y dijo Labán, ya está hecho, ya está asegurada mi victoria, porque este proyecto que tiene Jacob no va a poder salir adelante porque le he quitado, antes de que empiece, le he quitado toda su materia prima, no tiene ni cómo empezar. Eso fue lo que él pensó. Sin embargo, Jacob tenía una estrategia. Tomó estas varas, ¿no? Tomó estas varas de álamo, de almendra, de plátano, y las empezó a pelar allí, a quitar la corteza. Y cuando tenía estas varas ya descortezadas, las puso delante de los rebaños en los abrevaderos cuando venían a aparearse, venían a beber y a aparearse. Y como resultado de ese método, los rebaños empezaron a tener crías manchadas, moteadas y rayadas. Y aparte de su método era de que cuando venían las crías a beber y a estar ahí bebiendo, y cuando venían a aparearse, él ponía las varas entre las más robustas. Y cuando venían las cabras o las ovejas, los corderitos más débiles, las removía para que de esa manera todas las crías débiles fueran de Labán. Y el versículo 43 dice, y así prosperó en gran manera y tuvo grandes rebaños, siervos y siervas, y camellos y asnos. Ahora, esta estrategia de Jacob, pues biológicamente no se puede comprobar científicamente que se pueda ejercer una influencia, de manera que haya una influencia prenatal para que salgan con estas condiciones las crías. No hay manera de comprobarlo biológicamente. Y Jacob era un experto en la crianza de los rebaños, porque estuvo 14 años. Era un experto en la crianza de ovejas, era un experto. Y él posiblemente sabía algunos métodos de cómo influenciar a los rebaños, pero como quiera que sea, Dios permitió eso. Eso lo vamos a ver más adelante. Hasta aquí quiero encontrarle una aplicación a lo que hemos visto hasta ahora de la narración. Vemos a Labán, un hombre codicioso, ambicioso, avaro, y vemos a un Jacob queriendo empezar de nuevo, queriendo ser ya no el engañador, ya no aquel suplantador, sino empezar a trabajar por su propia cuenta. Empezar a confiar en Dios, que Dios lo va a sacar adelante. La primera aplicación que yo encuentro es en Labán. Labán, este hombre codicioso, este hombre ambicioso. La Biblia nos dice a nosotros que debemos tener cuidado de ser ávaros o codiciar. La Biblia nos advierte de eso. En Hebreos 13:5 dice la Biblia, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. La Biblia dice que debemos de estar contentos con lo que tenemos. Hagámonos esa pregunta, hermanos. ¿Estamos contentos con lo que tenemos? Sobre todo si a lo mejor que tengas por ahí un cochecito, que cada 100 kilómetros tienes que pararte para echarle agüitas y no se calienta. Y cuando estás echándole ahí agua a tu carrito cada 100 kilómetros, de repente pasa un mundano, un pecador, con un carrazo del año. Y dices tú, ¿y el mío?
La Biblia dice que debemos estar contentos con lo que tenemos. Contentos con lo que tenemos. ¿Por qué, hermanos? Hay otro versículo que quiero citar que está en 1 Timoteo 6:7. Hay una advertencia de no ser codiciosos, de no ser ambiciosos. ¿Por qué? Porque hay una advertencia de que podamos resultar dañados o afectados, perjudicados, no solamente nosotros, sino la gente que está alrededor de nosotros. 1 Timoteo 6:7 dice: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Ahí dice la Biblia, ¿no? Está contento con lo que tienes. ¿Tienes para vestir? ¿Tienes para comer? Está contento con eso. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Es mejor tener contentamiento, ser agradecido con lo que tú tienes. El antídoto para la avaricia o para la codicia, el antídoto es ser agradecidos con lo que tenemos. Ese es el antídoto. Ser agradecidos con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque si sea poco o sea mucho lo que yo tengo, yo voy a agradecerle a Dios por eso. Pero la codicia, la ambición, nos lleva a poner la vista en las cosas que no tenemos, olvidándonos de ser agradecidos por las cosas que ya tenemos. Entonces ahí hay una advertencia para todos nosotros. ¿Por qué? Porque esta actitud puede penetrar nuestros corazones, pueden empezar con nuestros pensamientos. La avaricia y la codicia pueden empezar en nuestros pensamientos, puede penetrar en nuestros corazones y una vez que llegue ahí, puede llevarnos a perdernos. Es lo que dice el versículo, ¿no? Codiciándolos, algunos se extraviaron de la fe. Yo sé que tú conoces a algunas personas que estuvieron en la iglesia y que después ya no están en la iglesia, que quizás corrieron tras cosas materiales. Yo tengo 25 años de creyente. Tengo 25 años de creyente y he visto a muchos extraviarse de la fe, saliendo de la iglesia, corriendo tras un negocio, corriendo tras construir una casa nueva más grande, corriendo tras querer tener un carro más de reciente modelo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es malo esto que te estoy diciendo? Definitivamente no es malo. Definitivamente no es malo. Podemos gozar de las cosas legítimas con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Pero cuando ya hay una ambición y una codicia de tener, de ambicionar, entonces allí hay una advertencia de la Biblia que dice: cuidado. Cuidado, porque esto te puede llevar a la codicia y la codicia te puede llevar a extraviarse de la fe y pasar por muchos dolores, es lo que dice. Okay. Habiendo dicho eso, pasamos al segundo punto, que es Jacob hace planes para regresar a Canaán, que está en el capítulo 31 del 1 al 16. Vuelve ahí en tu Biblia si te moviste. Punto 2. Jacob hace planes para regresar a Canaán. Del 31, capítulo, al versículo 1 al 16. Como las riquezas de Jacob ahora son mayores a las de Labán, su tío ya no era amable con Jacob como antes.
La relación se fracturó. Sus primos, los hijos de Labán, empezaron a decir que Jacob está robando a su padre y por esa causa él está convirtiéndose en una persona muy rica, cuando la verdad era todo lo contrario, ¿verdad? Era todo lo contrario, era Labán robando a Jacob y por esa causa Labán se hacía rico o estaba tan inmensamente rico. Jacob está ahí en medio de un trato hostil entre su tío, ya no era amigable el trato, ni con él ni con sus primos. Imagínate la escena, ¿no? Cuando Jacob salía a trabajar, a cuidar los rebaños de Labán, allá está todo el día cuidando los rebaños, allá está todo el día cuidándolos, trabajando para Labán, y de repente regresa Jacob a casa, y me imagino a Labán diciéndole a Raquel y a Lea, a ver, pronto, ya llegó Jacob, prepárale su cafecito con pan. El trato así era. Él trabajaba para Labán, Jacob iba todos los días, trabajaba y cuando llegaba decía, a ver mi niño, véngase, ya llegó de trabajar mi niño, tráigale su coquita muy fría, viene cansado. A ver Raquel, a ver Lea, prepárale algo a mi Jacobcito. Ya no era así, ya no había ese trato. Y aparte sus primos empezaron a hostigarlo. ¿Sabes qué? Tú estás haciendo trampa. Te estás enriqueciendo a causa de nuestro padre. Y era todo lo contrario. Ya no era una trata amable. Y Jacob le dijo a sus mujeres, ¿has visto que tu padre ha cambiado el semblante para conmigo? Es como diciendo, ¿ya viste cómo me mira tu papá? Me mira con miradas de pistola. Miradas que matan. Así me mira tu papá. Así me mira su padre. Ya no estamos bien aquí. Tenemos que hacer algo. Entonces, Jacob estaba en una situación difícil, hermanos. Como muchos de nosotros nos encontramos en ocasiones. Nos encontramos en crisis. Enfrentamos crisis difíciles, desgastantes, que emocionalmente también nos perjudican. Caemos en un estado emocional en el que nos sentimos cansados, oprimidos, estresados. Hay situaciones de ese tipo que todos nosotros enfrentamos, unas crisis cuando están involucradas también familias, situaciones. Y Jacob estaba en una situación difícil, en una crisis. Y es ahí cuando Dios se manifiesta. Y es ahí cuando Dios interviene para darle instrucciones a Jacob de qué es lo que sigue, qué es lo que debe de hacer. La última vez que Dios había hablado a Jacob eran hace 20 años. La Biblia no registra si Dios le ha hablado de nuevo a Jacob, pero aquí, después de 20 años, Dios interviene en una crisis que donde de nuevo está Jacob enfrentando una crisis y viene Dios de nuevo a intervenir por Jacob y le dice, ¿qué es el siguiente paso que hacer? El 31:3, el Señor le dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y tus familias y yo estaré contigo, le dijo. Yo estaré contigo. Dios se presenta o se interviene a Jacob, le dice, ¿sabes qué, Jacob? Levanta tus chivas porque te vas a tu tierra. Rejunta todas tus chivas porque tu exilio terminó. Vas de nuevo a casa. Vas de nuevo a casa, al lugar donde perteneces. Así le dijo Dios. ¿Qué es lo que hace Jacob? Inmediatamente va y le dice a alguien, llama a Raquel, llama a Lea y que venga aquí donde estoy cuidando el rebaño porque tengo noticias que darles. Las cosas ya estaban muy tensas.
Jacob no podía venir al campamento donde estaba Labán para hablarles lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Él tiene que sacar a Raquel y a Lea fuera del campamento de Labán porque las cosas ya no estaban bien. Si se da cuenta Labán que él está tramando, que él está queriendo regresar a Canaán, las cosas podrían terminar mal. ¿Por qué? Porque el semblante de Labán ya no era el mismo, el trato ya no era el mismo. Sin embargo, Jacob dice en el 31:5, a pesar de esa hostilidad, a pesar de todo eso, Dios ha estado conmigo y no ha permitido a Labán perjudicarme. El versículo 7. Y a pesar de todas sus marrullerías, cuando él cambiaba el contrato y que él decía, las moteadas ahora van a ser tuyas, pues todo el rebaño daba moteadas. Y cuando él cambiaba por su propia palabra el contrato y decía, las manchadas van a ser tuyas, todo el rebaño era manchadas. Y cuando decía las rayadas, todo el rebaño daba rayadas. Es decir que mientras Labán procuraba más y más mantener a Jacob pobre, fracasaba. Él fracasaba en su intento en tener a Jacob más pobre y Labán enriquecerse más. Él fracasó. Él dice en el versículo 9, pero Dios ha quitado el ganado del padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Dios fue quien quitó y dio. Y Dios permitió que este Jacob, que era experto en la crianza de ovejas y corderos, usara una técnica, una producción selectiva para afectar o influenciar la genética de las crías. Dios lo permitió que Jacob hiciera eso. Pero al final el mismo Jacob dijo, el mismo Jacob no atribuyó a su método o su estrategia el haber sido enriquecido, sino que le atribuyó directamente que Dios lo enriqueció a él. Y ahora viene cómo es que Dios lo enriqueció a él. Jacob está a punto de revelarle, de contarle a Raquel y a Lea cómo sucedió. Él dice que el ángel del Señor se le manifestó en sueños y le mostró en ese sueño que todos los machos cabríos, todos los corderos que se pareaban en los rebaños eran manchados, punteados y rayados. Y de esta manera él se hizo de todos los rebaños porque se lo mostró el ángel. Y ese mismo ángel de Dios, el ángel del Señor, se identificó. Él les dice, ese ángel en los sueños se identificó diciendo, yo soy el Dios de Betel, donde tú hiciste una piedra, donde me hiciste un voto, levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. 31:13. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando él sale huyendo porque Esaú está tan enfurecido que quizás puede matar a su hermano? Y Jacob, pensando que este viajecito hasta que se le bajara la ira a su hermano iba a durar unos meses, unas semanas, no, se convirtieron en años. Se convirtió en 20 años. Y a pesar de que ha pasado 20 años y Jacob ha enfrentado una serie de vicisitudes, una servidumbre mortificante y opresora de parte de Labán, en todo ese tiempo, en 20 años, Dios se mantuvo cumpliendo esa promesa que le hizo en el capítulo 28, versículo 15. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Te voy a guardar a donde quiera que tú vayas. Yo voy a ser tu guardia personal. Ni no te voy a dejar hasta que cumpla todo lo que te he dicho. Una vez que Jacob revela a sus esposas el plan de Dios, a sus mujeres, ellos lo aprobaron enseguida.
Ellos aprobaron enseguida ese plan porque ellas mismas habían sido testigos de cómo había sido la servidumbre y el trato de sus padres, de sus hermanos hacia Jacob. Ellos mismos vieron cómo Jacob sufrió por 20 años. Ellos conocían la codicia, la avaricia de su padre, que ellas mismas dicen, nuestro padre nos ha tratado como extranjeras, nos ha vendido como si fuéramos gallinas, como si fuéramos mercancía, y se ha enriquecido, y ni siquiera nos ha dado parte de la herencia que nos corresponde. Ya no tenemos nosotros parte con nuestro padre. Ya no tenemos parte con nuestros padres. Y les dice esto, las mujeres se ponen de acuerdo, le dicen a Jacob, ciertamente toda la riqueza que Dios ha quitado, de nuevo, fíjese estas palabras, Dios ha quitado de nuestro padre, es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Haz como Dios te ha dicho. 31:16. Wow, dije yo, cuando leí este versículo dije, ¿cómo le hizo Jacob, no? A ver, varones, si ponerse de acuerdo con una mujer es difícil, él se pudo poner de acuerdo con dos. ¿Cómo le hizo? Pues por la gracia de Dios. Yo creo que no hay otra manera de explicarlo. Pero es un buen ejemplo para nosotros, ¿no? De como esposos, de cómo acercarnos a nuestras esposas, de cómo ponerlas al tanto de las decisiones que hay que tomar en la familia, cómo abordarlas. Ese es un gran ejemplo, a pesar de que no es lícito tener dos mujeres como él lo hace, pero el ejemplo es digno de seguir. Él les dice exactamente cómo Dios ha estado hablando a su vida, cómo Dios quiere llevarlos por otro rumbo, y eso va a implicar moverse de ese lugar, eso va a implicar hacer un montón de cambios, y dice, tengo que consultar a estas mujeres. Y como ellas fueron parte de su caminar con Jacob, ellas también anhelaban un cambio, deseaban un cambio, estaban completamente hartas, cansadas del trato de Labán, su propio padre. Ellas se dieron cuenta que no estaba interesado por Jacob, sino en lo que representaba Jacob, la bendición que representaba Jacob para seguir enriqueciéndose él a costa de Jacob. Dijo, no, ¿sabes qué? Vámonos. Estamos de acuerdo contigo. Vámonos. Imagino que Jacob había dicho, amén, vámonos. Y pero encontrar otra aplicación hasta a donde estamos en la narración. Ya vimos que Labán, en su codicia y en su avaricia, quiere seguir enriqueciéndose a costa del trabajo de Jacob. Pero, por otro lado, vemos a un Jacob que Dios lo bendice. Él hizo un método ahí de selectivo de animales para influenciarlos genéticamente, pero trabajó al fin de cuentas. Trabajó. Y Dios bendijo el trabajo diligente y el esfuerzo de Jacob. Quiero tomar ese ejemplo para decir lo siguiente, la siguiente aplicación. Dios bendice el trabajo que es hecho con diligencia y con esfuerzo, pero las riquezas que se adquieren de manera ilícita se van a perder. Dios bendice el trabajo que se hace diligentemente y con esfuerzo, pero las riquezas que se hacen ilícitamente al final se van a perder. Quiero animarlos, amados hermanos. Quiero animarlos a que sean diligentes y eficientes en sus trabajos. Y yo sé que a lo mejor tú vas a decir, hermano, usted no conoce a mi patrón. Usted no conoce a mi patrón. Bueno, yo tuve también patrones así de ese tipo, hermano. Difíciles de llevar. Y a lo mejor tú tienes un Labán en tu trabajo. Pero quiero animarte a que seas diligente y eficiente en tu trabajo.
a pesar de que tengas un Labán como patrón, difícil de sobrellevar. Pero déjame decirte que es una buena oportunidad que no se puede pasar por alto para dar testimonio acerca de quién eres tú, que eres un hijo de Dios, que eres un embajador de Cristo, que representas a Cristo a donde quiera que tú vayas, incluyendo el trabajo que tú realizas. Quiero animarte a que seas diligente, a que llegues temprano, que llegues y ponches tarjetas si es que lo haces temprano, que atiendas bien a la gente, que hagas tu trabajo con gozo. Yo creo que podemos reflexionar en lo siguiente. Solo aquel que ha trabajado con esfuerzo, sabe lo que cuesta alcanzar un buen puesto en una compañía o sabe lo que cuesta tener un negocio. ¿Sí o no? Sí. Cuando te contratas y vas a un trabajo y empiezas a escalonar y ves a la persona que ya está arriba, quizás a lo mejor no es la manera ideal de cómo debe llevar a cabo su desarrollo como administrador de esos empleados, a lo mejor no tiene una manera correcta de dirigirse para mover a los empleados, pero ha escalonado y ha llegado allí. Solamente el que ha trabajado diligentemente, es un esfuerzo, sabe lo que le ha costado estar donde está. Por ejemplo, los que han podido llegar a tener un negocio propio. Los que tienen un negocio propio, muchas veces te encuentras letreros que dice, establecido desde 1000, ¿sabe qué? ¿No? Un montón de años tiene ese negocio. Establecido desde tal fecha, atendido por su propietario. Dice así, ¿verdad? Ok, si tú entras a cualquier otro negocio que pueda estar atendiéndolo un empleado contratado que recibe un sueldo para hacer ese trabajo y entras a otro negocio donde te va a atender el propietario, ¿de dónde vas a recibir una excelente atención? El propietario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le costó tener ese negocio. Le costó tener ese negocio. Entonces, la Biblia dice, hermanos, que las riquezas que se adquieren ilícitamente, ya sea por robo, ya sea por evitar impuestos, ya sea por vender kilos de 800 gramos, van a desaparecer. Proverbios 20:21 dice, los bienes o la herencia que se adquiere deprisa al principio, al final no serán bendecidos. ¿Qué le pasó a Labán? Se enriqueció así, ¿verdad? Al final lo perdió. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade ninguna tristeza con ella. Ninguna tristeza con ella. Habiendo dicho eso, pasamos al último punto, que es Jacob huye de Labán, del 31, del 17 al 21. Esto va a ser muy breve, porque nuestro hermano Pastor David es el que va a darle seguimiento a esta huida. Pues no quiero tocar mucho de eso para dejárselo a él. Entonces, del 31 al 17-21, Jacob huye de Labán. Se acabó. Vámonos. No más. Mientras que Labán salió a sus rebaños a trasquilar a sus ovejas, Jacob empezó con la mudanza. Jacob empezó con la mudanza, a quitar las tiendas de campaña, poner en los cestos, ¿verdad? En los camellos, en los asnos, a poner las esposas sobre los camellos, a separar los rebaños, ponerles pastores a sus rebaños y emprender el viaje. ¿Cuántos de ustedes han hecho una mudanza, hermanos? O más de una. ¿Sabes lo que implica eso? Y nada más tenemos nosotros una estufa, un refrigerador, una camita. Jacob tenía
abundancia de cosas. ¿Cuánto tiempo le tomó? ¿Quién sabe? Pero de volada, en lo que está trasquilando Labán las ovejas, dice, en este momento, vámonos. Y empezó a hacer la mudanza. Y cuando ya estaba listo, malas noticias. Raquel robó los ídolos de Labán. Sí, ahí es como cuando estás en el aeropuerto, ¿verdad? Y que pasas para ver si no llevas algún metal en tu cuerpo y pasas y hace ti, ti, ti. Así es allí. Advertencia, algo va a pasar. Algo malo va a ocurrir porque Raquel robó los ídolos familiares de Labán. ¿Por qué lo hizo? No sé. La Biblia no dice por qué lo hizo. Puedes imaginarte tú por qué lo hizo. Quizás por venganza a su padre, cómo las trató, que las vendió como gallinas, y su esposo lo trató como un esclavo, se quedó con su herencia. O quizás Raquel pensó que teniendo los ídolos de su padre le iba a ir bien, porque a lo mejor lo observó en su casa, como les prendía sus velitas o algo, no sé. O a lo mejor Raquel no tenía la suficiente fe de confiar en Dios como su protector y su proveedor. Pero dice el versículo 21, Jacob engañó a Labán al informarle que huía. ¿Se puede considerar eso como un engaño? Versículo 21, voy a para terminar la narración. Jacob engañó a Labán al informarle que huía, al no informarle que huía. ¿Crees que Jacob pecó, hermano, al no avisar a Labán? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Pecó o no pecó? ¿Hizo mal o engañó? En una ocasión, hace tiempo, y yo estaba en mi tierra, en mi rancho, allá en Rosarito, y mi hermana me había invitado a una reunión familiar que tenía en su casa, y llegó una persona, y estaban viendo el capítulo de Éxodo, donde salen esas mujeres que eran parteras, ¿verdad? Que Faraón les dijo, mira, destruyan los hijos de las hebreas, vayan y no permitan que esos hijos sigan creciendo. Entonces ellas van, ¿y qué pasa? Ellas no hacen eso, ¿verdad? No obedecen al faraón. No obedecen al faraón y dejan vivir a las criaturas. Entonces, cuando regresan y les preguntaron a las parteras, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no hicieron lo que les dijimos? Y las parteras dijeron, es que cuando nosotros ya llegamos, las hebreas son muy fuertes y ya habían parido. Y dice que por esa causa Dios las bendijo. ¿Mintieron? Sí. ¿Y qué pasó? Dios las bendijo. Entonces alguien que estaba ahí dijo, no, eso está mal. Así. Eso no es íntegro. Eso no es integridad. Dios no puede avalar esa decisión de las parteras. Y ¡pum! De repente recibí yo pues un flachazo en la mente, ¿no? De un ejemplo para decirle a esa persona, ¿no? Y yo le dije a esa persona, y yo estoy seguro que Dios me lo puso en el corazón, porque yo, pues, ¿de dónde iba a sacar una ilustración de ese tipo, no? Pero vino algo en mi mente y le dije, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría si su hijo anda en malos pasos? Y su hijo está en su casa y está siendo perseguido por personas que quieren matarlo, que quieren quitarle la vida. Y usted está ahí con su hijo y está cenando con él y todo, y de repente llega. Y son esas personas, y usted no se da cuenta, y abre la puerta. Pero cuando usted abre la puerta, se da cuenta que son los que vienen a matar a su hijo, y le van a preguntar, ¿está su hijo? ¿Usted qué va a responder? Ah, pues, ahí es diferente. No, es desigual. Entonces, Jacob pecó o engañó a Labán. Yo creo, hermanos, que cuando un hombre se ve en peligro, él ve en peligro su familia, sus hijos,
sus posesiones. Yo creo que hay una ley de preservación en el corazón del hombre que dice, Paquitas, ¿para qué la quiero? Vámonos. Es un instinto de supervivencia, de huir, que Dios ha colocado ahí. ¿Por qué? Porque ya vimos la narración, hermanos, ¿cómo era Labán? Labán era un ambicioso, un egoísta, un avaro, un hombre que vendió sus propias hijas para enriquecerse él mismo. Y además, últimamente había estado furioso con Jacob porque Jacob era más rico que él. Jacob y su familia ya no estaban a salvo. De hecho, más adelante en el capítulo que va a predicar nuestro hermano Pastor David, cuando Labán sale tras Jacob y lo alcanza, le dice, ¿no sabes que yo tengo el poder para hacerte daño? Así le dijo Labán a Jacob, ¿no sabes que yo tengo el poder para hacerte daño? Pero Dios me dijo, cuidadito le hables mal o trates mal a Jacob, porque te la vas a ver conmigo. Así le dijo Dios en el versículo 30 del capítulo 31. Cuidadito le hables mal o trates mal a Jacob, porque te la vas a ver conmigo. Él estaba peligrando y su familia. De esta manera sale Jacob rumbo a Canaán. Enseñanzas finales de esta narración, hermano. Labán y Jacob eran hombres imperfectos, pecadores como tú y como yo, ¿verdad? Eran hombres pecadores imperfectos como nosotros. Pero encontramos un contraste entre ellos, dos formas, dos caminos, dos formas de vida. El camino de Labán es el primero. El camino de Labán es el egoísmo, la codicia, la manipulación y el control de las cosas y de las personas. Ese camino lleva al abandono de Dios y a la perdición. Ese camino lleva a cosechar lo que se ha sembrado. Pero el camino de Jacob es el camino de la humildad, el camino del servicio, el camino de la confianza, la obediencia a Dios. Y eso lleva a la bendición, sea mucho, sea poco. Jacob usurpó la primogenitura a Esaú con engaños, recibió la bendición patriarcal de Isaac. Como dijo David, el engañador fue engañado por uno que tenía un doctorado en engañar, hermanos. Si Jacob tenía una licenciatura, hazte para allá, yo tengo un doctorado para engañar. Así era Labán. Pero durante esos 20 años, Dios pasó por disciplina a Jacob. Dios pasó por disciplina a Jacob para su bien, para traerlo a él, para dejarle en claro de no confiar en sí mismo y confiar únicamente en la providencia de Dios para todo. Final. Jacob, a pesar de que vivió 20 años bajo una servidumbre mortificante y opresora, Dios se mantuvo todo el tiempo cumpliendo su promesa de guardarlo y protegerlo. Ese Dios es el mismo Dios que te ha salvado, hermano. Es el mismo Dios. ¿Creemos nosotros en ese mismo Dios? En el Dios que nos guía, en el Dios cuando estamos en crisis intervienen para decirnos lo que tenemos que hacer, en el Dios que nos protege, en el Dios que nos provee, en el Dios que se encarga de nuestros enemigos, en el Dios que te dice, yo estoy contigo, yo te voy a guardar, yo te voy a cuidar, a donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo, porque de mí depende que cumplir todo lo que te he dicho que voy a hacer contigo.
Así que pongamos nuestra confianza en el Señor, hermanos. Váyase poniendo.